periodista, él decía, más o menos, ¿no? Lo siguiente, en Misiones es normal, en los últimos 15 años las clases empezaron normalmente, sin conflictos. Entonces para el misionero esta es la normalidad, esto es lo que tiene que pasar, esto es lo que sucede, y nunca sucedió algo diferente, por lo menos en los últimos años. Y hay que tener en cuenta que en realidad Misiones es una de las pocas provincias en las que las clases han comenzado normalmente, sin conflictos docentes en el medio, al menos por ahora. Ya que lo que es normal para los misioneros no es lo habitual en el resto del país. Quiero saludar a la ministra de Educación de la provincia, Ivonne Aquino. Buen día, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buen día, Gustavo. Muy bien, todo bien. Bueno, pregunto, que las clases hayan comenzado normalmente en la provincia de Misiones, ¿fue únicamente una cuestión de arreglo salarial con los sindicatos o la cosa pasa por otro lado también? No, nosotros creemos que la cuestión salarial es una de las variables, pero obviamente no es la única, y justamente rescatando lo que decías respecto de un proceso que se viene dando, que para nosotros es un alto signo de madurez de la sociedad misionera hace 15 años, tiene que ver justamente con un proyecto de provincia importante y un proyecto donde la cuestión de educación, los temas educativos son prioridad. No se trata solamente de garantizar las aulas abiertas y los docentes en sus lugares de trabajo, sino también de un fuerte trabajo de contenido y de propuesta pedagógica para una provincia que nunca nos vamos a cansar de repetir. Tiene una población joven muy demandante, con familias que permanentemente están requiriendo del sistema educativo en todos los aspectos, y por lo tanto eso es un desafío enorme porque nos impulsa a pensar en la totalidad de los misioneros y en un sistema que realmente contenga a todos. Por lo tanto, allí estamos hablando de padres, estamos hablando de docentes, pero también estamos hablando de alumnos, estamos hablando de proyectos, estamos hablando de lograr trabajar en conjunto con todos los estamentos del Estado provincial, con los municipios, en fin, una red social bastante compleja, con una trama muy interesante, que es lo que nos da la pauta a nosotros que en Misiones se va consolidando, ¿no? Y paralelamente, porque siempre es cierto, cuando hablamos de inicio de clases, nos enfocamos, y eso es un vicio inclusive de los periodistas, nos enfocamos únicamente en la cuestión salarial, gremial, que si arreglamos, no arreglamos con los docentes, bueno, empiezan las clases, y nos olvidamos de todo el resto, ¿no? Y creo que no hay que dejar pasar por alto la inauguración, que creo que ahora el lunes arranca, efectivamente, esta nueva escuela secundaria de innovación, ¿no? Sí, son procesos muy importantes, y lo que nosotros resaltamos mucho desde el punto de vista del trabajo de los docentes es que esta innovación se produce dentro de la misma provincia. Esta secundaria de innovación que está abriendo sus puertas ahora es simplemente la síntesis de lo que está sucediendo en muchas escuelas secundarias de la provincia, y que va tomando esos componentes innovadores, porque son innovadores en la medida en que encaran de una manera diferente la resolución de un problema. Y en la provincia de Misiones todos sabemos que la población joven es una población que todavía no está totalmente escolarizada, en el sentido de que tenemos que cubrir ese 100% de escolarización del nivel secundario de los alumnos. Y bueno, de diagnósticos todos ya estamos por ahí un poco saturados, pero es bueno recordar que la escuela secundaria está como mirada y sentadita en el banquillo de los acusados respecto de cómo resuelve
no solamente la problemática de la mejora en la calidad de los aprendizajes de los jóvenes que sí ya están en sus aulas, sino la otra cuestión más importante quizás, que es la de justamente lograr incorporar con calidad a todos los chicos que aún no están dentro de las aulas de la escuela secundaria. Sí, que son muchos, y que es una de las asignaturas pendientes de la educación por supuesto, misionera y del resto. Sí. Claro, por eso cuando hablamos de innovación no hablamos de una cuestión, te diría, de élite, estamos hablando de nuevas alternativas que los propios colegas docentes, a partir de su formación, su capacitación, de la revisión crítica de sus prácticas, van encontrando como herramientas para resolver los problemas educativos. Está bien, está bien. A ver, para los que no entendemos del todo todavía cómo funciona esto, porque uno a veces se repite conceptos y, bueno, la innovación, ¿qué tiene de distinta esta escuela, Ivonne? La forma de trabajar el día a día en el aula y en la institución y con la familia. La propuesta básicamente tiende a reconocer la expertise de cada docente en su disciplina. O sea, el profe de matemática está excelentemente formado en matemática, el profe de lengua en lengua, el de física en física, pero la manera de poner a esas disciplinas a conjugarse dentro de la vida del lunes a viernes de los chicos en la escuela es totalmente diferente. Rompe con la estructura de dictado por asignatura y se organiza el trabajo del equipo docente en torno a la interdisciplina y al trabajo por proyectos. ¿Cómo sería la dinámica, ministra, entonces una clase de matemáticas en este esquema? Un ejemplo cualquiera. Podría haber un momento de trabajo en matemáticas como para resolver alguna cuestión puntual, pero en realidad van a haber momentos de trabajo en proyectos donde la matemática va a aportar a la resolución de un problema que no solamente tiene que ver con matemáticas, sino que tiene que ver con matemática, con historia, con ciencias naturales, etcétera. Claro, dejar claro, está bien. Hasta ahora estamos con un sistema de compartimientos estancos, digamos, ¿no? Por un lado tenemos historia, tenemos lengua, tenemos matemática, y es como que cambiamos de disco cada vez que, digamos, de chip cada vez el estado de insatisfacción de esta situación actual no se da solo por parte de los alumnos, sino también de los docentes y también de las familias, ¿no? Entonces, bueno, con la misma cantidad, con el mismo equipo docente que funciona la escuela secundaria como funciona ahora, el desafío es pensar cómo nos articulamos y cómo desarrollamos una propuesta que tiene que ser superadora, porque la interdisciplina justamente es eso, ¿no? Es superar el encasillamiento de un conocimiento dentro de un determinado campo y trabajar más sobre las cuestiones de la realidad, pero por algo muy simple, porque hay que desarrollar habilidades más complejas. Claro. No es solamente para hacerlo más entretenido o más motivante, es porque la realidad es compleja y la escuela tiene que hacerse cargo de trabajar sobre esas habilidades complejas que están quedando un poquitito al margen del día a día de la escuela secundaria y, bueno, en general, ¿no es cierto? Estaba pensando, por ahí digo una tontería, pero que de alguna forma también es volver a los orígenes, porque en la antigüedad los grandes filósofos eran también grandes matemáticos, por ejemplo. Y por supuesto, y el espacio de trabajo y de discusión era un espacio abierto donde cualquier ciudadano podía participar. Obviamente eran espacios de mucho menor cantidad de gente. Nosotros aquí en Misiones nomás tenemos más de 400.000 estudiantes y esto nos lleva a organizarnos de otra manera, pero sí, el espacio es debatir sobre la realidad, generar esa mirada amplia, totalizadora,
y tener en cuenta que, bueno, que las disciplinas aportan un conocimiento, pero que no se queda encerrado en sí mismo, sino que ese conocimiento es útil en el buen sentido de la palabra utilidad para resolver problemas de la vida real. ¿Qué es lo que sucede en el mundo del trabajo? Cuando terminamos nuestra formación universitaria o de nivel superior e ingresamos al mundo del trabajo, los problemas no están encasillados en materias. Los problemas son problemas y uno recurre a las herramientas que tiene para resolverlos. Ministra, las últimas pruebas PISA del país dieron en general a todo el país, a los alumnos tanto primaria como secundaria, y no solamente Misiones, sino el resto del país también, baja capacidad de comprensión lectora y escritura, digamos. ¿Las PISA o las aprender? Bueno, las aprender. Pongámosle la aprender, si usted quiere. Sí, porque son diferentes formatos. Pero en general se ha coincidido que hay muy baja capacidad de lectura y de comprensión de textos en los chicos. Nosotros hace 3 años ya estamos haciendo. Hace 3 años que estamos trabajando en el marco de la formación situada, que es la manera que nosotros concebimos de la capacitación docente, en servicio, enmarcada en el proyecto institucional. Estamos trabajando justamente sobre cómo mejorar las estrategias didácticas para el abordaje de la comprensión lectora y escritora en los distintos niveles del sistema educativo. Y a eso le hemos agregado desde el año pasado el trabajo sobre el abordaje de resolución de problemas lógico-matemáticos también en los distintos niveles del sistema educativo. Se resuelve con capacitación, pero una capacitación no aislada de cada docente, otra vez separados, los de matemática por un lado, los de lengua por el otro, los de geografía por el otro, sino todos los docentes que trabajan en un mismo proyecto institucional, que trabajan con un mismo grupo de estudiantes y de familias, cómo organizan en esa escuela en particular un proyecto didáctico integrado que realmente resuelva la cuestión de comprender el mundo de hoy y de leer en el sentido amplio de lo que implica la lectura, que no es solamente codificar, leer, saber leer entre líneas, saber leer distintos tipos de textos, saber poder comunicarse de manera eficaz en cualquier situación de comunicación y poder variar el estilo de comunicación según sea ese tipo de comunicación, ¿no? Bien. Ministra, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias, Gustavo, y como siempre a disposición para lo que necesiten. Hasta pronto, gracias, chao. Hasta luego.